para traer respuesta a cada situación. Y es que a través de la historia bíblica, comenzando desde el principio de los tiempos, comenzando desde la misma creación, encontramos que nuestro Dios, siendo todopoderoso de hacer todas las cosas y sin medidas, Él se ha valido del hombre. Él ha querido que en su grandeza, en su obra, en su poder, el hombre sea partícipe de las cosas que Él ha creado, en el orden que Él ha querido establecer. Y en el Edén, cuando Dios crea al hombre, crea todas las cosas, crea las plantas, los animales, crea todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida, de lo inerte, de lo inanimado, crea lo animado, lo que se mueve por sí mismo, seres de distintos tamaños, de en distintas latitudes, climas, caliente, frío, todo lo crea nuestro Señor. Pero en medio de todo esto que Él crea, dice la palabra de Dios en Génesis 2:15, que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y guardase. Primeramente, Él crea el huerto, Él crea las plantas, crea los árboles frutales, crea los árboles que producen sombra. Él lo crea, pero pone el hombre para que lo guarde. Lo que significa esto, que Dios siempre se ha valido del hombre para que su creación, para que su obra hermosa pueda tener resultado y pueda ser de utilidad para todos. También más adelante en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 6, el versículo 14, también nos dice la palabra de Dios que Dios también, el Dios creador, el Dios todopoderoso, quiere valerse del hombre para que su obra, para que su trabajo, para que el propósito de Dios en favor del hombre tenga resultado. Y si nos vamos al tiempo del diluvio, en los tiempos de Noé, hay una situación que se está dando, hay una situación de desobediencia, y Dios escoge a una familia, escoge a Noé, y nos dice el capítulo 6, versículo 14, que Dios es quien le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué encontramos otra vez? A Dios que crea los árboles, que crea ahora la madera para que se construya un arca, también crea la situación, crea un ambiente en el cual, en medio de la desobediencia, Él procura un plan de redención que sería completado en la obra perfecta de Cristo, y para esto Él procura que una familia colabore con ese proyecto. Hazte un arca, le dice a Noé. ¿Por qué Dios no construye también el arca? Si Dios podía salvar a una familia, ¿por qué no podía construir el arca también para que la familia se salvase? Él quiere que el hombre colabore, coopere dentro del proyecto, de manera tal que a través de la Biblia, a lo largo de la historia bíblica, encontramos que Dios premia el esfuerzo del hombre. Dios hace las cosas, Dios se mueve con autoridad, con poder ilimitado, pero dentro de ese poder ilimitado que Él tiene, hay como un espacio donde Él dice: a pesar de que yo puedo, yo quiero que tú también cooperes con mi obra. A pesar de que yo tengo la autoridad para abrir puertas, para derribar murallas, para hacer de las cosas imposibles posibles, yo tengo esa autoridad, pero yo quiero que tú cooperes también con esta obra. Y de esa manera
la obra del Señor, el proyecto divino se cumple. Y hay entonces, en medio de cada acción, hay resultados. Dios se vale del hombre para cumplir proyectos, pero a veces el hombre desobedece, el hombre se mueve de lo que es el plan inicial de Dios y entonces tenemos malos resultados. Es como el granjero, el agricultor que escoge malas semillas. Las malas semillas han de traer malos frutos, porque hay una relación directa entre lo que es siembra y cosecha, causa, efectos. Hay resultados por cada acción que tú realices en tu vida, para bien o para mal. En una ocasión, un granjero escribió a la puerta de su hacienda una inscripción que decía: si no está conforme con los frutos que está recibiendo, revisa la semilla que siembra. Y hay una relación muy perfecta entre lo que es fruto, cosecha, semilla, resultados, productos. Todo va a la par. Nada de esto viene al azar. Y en medio de todo esto, de cada situación, hay entonces algo donde todavía podemos remediar. Hay asuntos que podemos resolver, pero en medio de todo, para que el resultado, para que la obra de Dios se manifieste con autoridad y se manifieste a la manera que el Dios creador planeó las cosas, entonces hay una actitud de obediencia que tenemos que asumir. Hay un paso de fe, hay un paso de confianza que debemos tener en nuestro Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Veíamos al principio un pasaje leído donde habla de una situación que sobrevino a una familia y los resultados inmediatos que podemos obtener de ese episodio que fue presentado y que se proyecta también por ahí, trae una enseñanza muy interesante para el tiempo de hoy. Y es que, como hemos querido titular el sermón de la ocasión, Dios se mueve en lo imposible. Dios le deja al hombre las cosas que él puede hacer. En el Edén, el hombre podía salvaguardar, ser mayordomo de la creación, animales, plantas, frutos. En el diluvio, como veíamos, el hombre podía construir el arca, pero no podía hacer crecer el árbol. El hombre podía calafatear o entretejer los elementos para crear un barco fuerte, resistente a las tempestades, a la lluvia, a las tormentas. Pero Dios entonces controlaba la creación. Ahí también en el diluvio veíamos que Dios proveyó el medio para salvaguardar a una familia, pero Dios se presenta como el Salvador de esa familia. En la lectura que tuvimos acerca de la vida de Lázaro, el encuentro entre Marta, María, testigos que vieron la manifestación de la gloria de Dios, veremos más adelante que el hombre pudo cooperar en hacer cosas para la gloria de Dios. El hombre se encarga de las cosas posibles, pero Dios se encargaba de las cosas imposibles. En ese milagro encontramos que en el capítulo 11, como señalábamos, los versos 3 y 4, hay una situación de lamento en la cual, al parecer, Jesús ha llegado en un momento que ya, al parecer, no hay remedio. Dice: enviaron pues las hermanas para decir:
a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Porque ya el Señor tenía un plan con esa familia. Era una familia que el Señor amaba. Era una de esas familias que el Señor visitaba. Era una familia que quizás alimentaba al Señor. Eran personas que le servían. Eran personas que estaban dispuestas a dar la mano amiga en los momentos de necesidades del Señor, porque tenía el Señor necesidades. Habían situaciones que se daban, había pobreza, había estrechez. Dice la palabra de Dios que el mismo Señor en una ocasión les dijo a aquellos que querían servirle, quizás por alguna ventaja, que las hojas tienen su guarida, las golondrinas tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni aún donde recostar su cabeza. O sea, quien me sigue a mí no busque ventajas, busque la bendición que yo puedo proveer. Amén. La bendición que viene del cielo. Entonces encontramos esta situación. El Señor aparentemente está retrasado. El Señor le he enviado una noticia: Él está enfermo, ven, preséntate. Pero el Señor ya sabía de antemano, porque Él es Dios, Él es divino. Él sabía de antemano lo que habría de hacer. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada a través de él. Esa es la respuesta que el Señor quiere dar. No es para muerte, sin embargo, lo vieron morir. Es que el hombre no entiende los misterios de Dios. Es que no era la muerte física. Él hablaba de una muerte espiritual, de la cual él no se iba a escapar. Esa muerte para la vida podía realizarse, pero una muerte eterna para Dios, cuando estamos apegados a Él, no puede realizarse, no tiene efectividad, porque hay eternidad, hay vida en el seno del hombre. Recibí una información, hermano Dios, gracias, recibí la noticia del hermano Pablo, que pasó a la presencia del Señor, y había una información ahí en donde se decía que hace más de 40 años el hermano Pablo dijo que llegaría el día en que la noticia de su muerte correría como pólvora por el mundo, y él les advertía: no lo crean. Cuando esa noticia sobre mi muerte inunde los medios de comunicación, no lo crean, no lo crean. Realmente murió, pero él decía más adelante, quizás emulando una expresión del evangelista D.L. Moody, cuando decía que una vez los periódicos tocarían la noticia acerca de su muerte, y él decía: no lo crean, porque yo no habré muerto en realidad, estaré más vivo que nunca, muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Esa era la situación en la vida de Lázaro. Él no va a morir, él va a dormir, porque va a estar vivo para el Señor. Entonces, al igual que Lázaro, encontramos situaciones. Hay entonces momentos en los cuales el hombre no encuentra remedio para la muerte, para las cosas desconocidas, el más allá. Pero Él, que tiene señorío sobre la vida y la muerte, te dice y le dijo a esa familia atolondrada, triste: Él no va a morir, sino que es que la gloria de Dios se va a manifestar, y fue manifestada más adelante a través del acto de la resurrección. Entonces hubo una bendición de la cual esta familia pudo participar, una bendición que no se quedó ahí, una bendición que fue compartida por muchos testigos. Entonces hay un momento en el cual Dios quiso valerse del hombre, al igual que en el principio, al igual que lo hizo con Adán.
cuando el hombre actúa. Dios siempre está dispuesto a actuar en medio de tu problema, pero Dios quiere que tú también cooperes en la solución de ese problema. Él tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, pero Él te ha delegado a ti también parte de esa autoridad. Y te ha delegado en ti también parte de la solución del conflicto, parte de la solución del problema. Dice en el verso 39 que había algo. Era la costumbre poner una gran piedra a la boca de la tumba. Eran tumbas labradas, no eran similares a las de hoy, eran cuevas más bien que se hacían. Y vemos todavía en esas ruinas del Oriente muchas cuevas donde grupos subversivos a veces se esconden. Esas eran las cuevas que eran usadas como tumbas en los tiempos bíblicos. También los faraones, esas costumbres, pueblos de culturas antiguas, usaban las tumbas como eran cuevas más bien. Esas cuevas, mejor dicho, eran las tumbas de esa época. Y dice el 39, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. El Señor quiere hacer la obra. El Señor que controla todo, como Dios tiene poder sobre todas las cosas, ahora Él quiere que los hombres que estaban allí movieran la piedra. Quiten la piedra. Marta comienza inmediatamente a dar una explicación muy humana. Quizás inició una clase de biología, descomposición de los cuerpos, cambio de clima, calor, qué pasa con los tejidos del cuerpo humano después que pasan varios días de haber fallecido una persona. Y Marta conoce todo esto. Marta es muy lógica. Ella comienza a explicar situaciones que ella conocía. Pero tenemos un Dios poderoso que está por encima de la gloria. Gloria a Dios. Dios está por encima de todo prejuicio, de toda estipulación humana, porque Él tiene poder sobre todas las cosas. Amén. Si Él es copartícipe de la creación, cuando Dios creador dice hagamos, si Él que participó en este evento decía Lázaro levántate, Lázaro sería levantado. Y esto trae esperanza para tu vida. Esto trae esperanza para el tiempo de hoy, porque hay situaciones donde las consideramos imposibles, cosas en la vida que creemos que no tienen solución, pero en Cristo hay respuesta para cada evento. Cristo tiene la solución para tu problema. Ese es el Cristo que yo te presento en este momento. Quita la piedra. Hay piedras que hay que mover para poder ver la gloria de Dios. Si no está dispuesto a mover la piedra, Dios no va a realizar el milagro. Aleluya. Si tú no abres la puerta de tu corazón, Dios no va a entrar a tu corazón. Si tú no das un paso de fe, un paso de obediencia, Dios no va a cumplir los propósitos que tenía con tu vida. Porque hay cosas que Dios tiene para ti. Hay planes que Dios se ha elaborado para tu vida. Dice el salmista David en el Salmo 139 que en los libros de Dios, dentro de la eternidad de Dios, estaban entretejidos todos los misterios de la vida, todas las cosas que le ocurrirían a Él, sin faltar uno de ellos, sin faltar un ápice. Porque Él controla también el tiempo. Él controla nuestras vidas. Él tiene autoridad sobre las cosas. Él quiere nuestro bien. Pero también Dios puso libertad en el corazón del hombre. Y si tú resistes la obra de Dios, si resistes el plan de Dios, el plan perfecto de Dios tampoco se va a realizar en tu vida. Él te ha dado libertad para escoger. Escoge siempre lo mejor. Hay una situación, hay que mover una piedra, hay que hacer lo humano. El hombre perplejo comienza a mover la piedra
Y cuando Cristo Jesús ordena que se mueva la piedra, posiblemente comenzaron los críticos a murmurar: estará loco. Y es que según las costumbres judías, el mover una piedra de un sepulcro, el tocar un cuerpo muerto, era un acto de inmundicia. Y quizás aquellos que estaban presentes comenzaron a decir: ¿y sabe Jesús lo que está diciendo? ¿Estará consciente él de lo que va a pasar? Marta ya le da la advertencia: Señor, es que hace 4 días que le metimos ahí. Ya lleve. Ese cuerpo no puede ser puesto a la intemperie, no puede ser presentado ante un público como este. Y allí había un ambiente sombrío. Me imagino que había mucha tristeza, me imagino que había muchas lágrimas rodando por las mejillas de los presentes. Habían posiblemente flores marchitas. Hacía 4 días que le habían llevado. Había un ambiente de sollozo, de llanto. Había un ambiente hostil. Había todo aquello que usted no quisiera desear ver pasar en el seno de su familia, aunque en algún momento hemos de pasar por la muerte de un ser querido. Pero esa familia debía pasar porque Dios tenía un plan. Esta enfermedad no es para muerte, ya lo había advertido. Gloria a Dios. El Señor. Tengan esperanza, confíen de que algo va a pasar, sepan que algún milagro va a ocurrir, algo va a venir, tengan fe, dice el Señor en aquel momento. Entonces, todo lo que allí ocurre es que Dios, Jesús mismo, el que tiene autoridad sobre todas las cosas, el que pide que muevan la piedra, delega a los hombres las cosas posibles y Él se encarga de lo imposible.